Yo no sé si usted se recuerda alguno de los temas que hemos venido hablando en el transcurso de este año. Hay algunos temas que hemos venido mencionando, los cuales nos ayudan en nuestra vida espiritual aquí en la tierra, que nos mantienen sirviendo y fervientes en la obra del Señor. Pero ya hemos hablado de 4 temas, y no sé si usted se recuerda de alguno de esos temas. Si usted me ayuda por ahí, si usted se recuerda algunos temas, vamos a ver. La idea de que hablemos, hermanos, los meses completos de los temas es para que retengamos, para que la palabra del Señor en nosotros cause algo. La misma palabra nos dice que no seamos, dice, oidores, ¿qué? Olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Del servicio, hermana Carlita, muy bien. Ayúdele otro, hermana Carlita. Tenemos un tema ahí. Santidad. Hay otro por ahí. 2 temas llevamos, nos faltan 2 más. La familia, 3. Nos falta 1. Hermano Charlie habló de él. Nos falta 1. Hermano Charlie habló de él. Es el último tema que nos falta. ¿Cuál fue el tema que hermano Charlie habló, hermanos? Bueno, hablamos en general. Hablamos del servicio en la obra del Señor. Ahí están los 4 temas que hemos hablado. Y hoy nos hemos enfocado en un 5.º tema. Y se trata de una disciplina necesaria en nuestras vidas. Y estamos hablando de la oración y del ayuno. Si usted le quiere cambiar del ayuno y de la oración, estos factores no van a alterar lo que la bendición puede hacer en practicar esta disciplina. Y le voy a leer un texto. Bueno, ya lo leímos, mi esposa lo leía en el Evangelio según San Marcos, y yo se lo voy a mencionar según lo que dice el Evangelio según Mateo en el capítulo 17, verso 20 y verso 21. Si quiere usted ir sentadito, y si usted tiene la Biblia y lo puede buscar, miren lo que nos dice la palabra del Señor en estos versos. Evangelio según Mateo capítulo 17, verso 20 y verso 21. Dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y dice el verso 21: pero este género no sale sino con oración. ¿Y qué dice? Y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. En la historia que leíamos, o en el ejemplo que veíamos en el Evangelio de San Marcos, habla de un padre que va delante de los discípulos a pedir una ayuda de una bendición de parte de Dios. ¿A través de quién? De los discípulos. Y llega este padre y le presenta a su hijo a los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos oren y lo puedan librar, dice la palabra del Señor, de un espíritu que lo estaba atormentando. Podríamos mencionar de un demonio que lo estaba teniendo cautivo. Pero viene lo que sucede, lo que pasa en esta historia, es lo que llama y debe a nosotros motivarnos, hermanos, a poder buscar a Dios de un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque vienen los discípulos y oran por aquel muchacho. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué fue lo que pasó? No fue libertado, no fue sanado, no obtuvo el Padre lo que necesitaba. Entonces, cuando Jesús va acercándose, cuando Jesús va llegando, ¿qué es lo que está pasando en aquel lugar? Todo el mundo está alborotado. Todo el mundo está ahí. ¿Qué pasó? Con aquellas pláticas, con aquellas cosas. Y Jesús les dice: ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y viene y le dicen aquellos hombres al Señor que aquel hombre llegó necesitado de un milagro y no lo pudo recibir por medio de sus discípulos. ¿Y qué les dice el Señor? Generación, ¿qué le dice? Generación incrédula, generación dudosa, generación que duda todavía del poder que Dios tiene. Jesús estaba hablándoles en general, reprendiendo a todos aquellos que estaban en aquel lugar,
pues agraviados, o tal vez mencionando cosas que no venían al caso, diciendo tal vez los discípulos no pueden, los discípulos no lo van a hacer. ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón? ¿Andarán los discípulos malos? ¿Andarán haciendo cosas malas y por eso no lo pueden hacer? Entonces Jesús les dice: todos ustedes son una generación incrédula, les dice el Señor Jesucristo. Una generación que duda del poder que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dotado a nosotros, Dios nos ha regalado poder y autoridad a nosotros, hermanos, en esta tierra, la cual ha sido también otorgada, le fue otorgada en aquel momento a sus discípulos. Pero ¿por qué dudamos nosotros? Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Porque viene el Señor Jesucristo y le dice: son una generación que ha dudado, que tienen en su corazón la duda, son incrédulos, no creen todavía en el poder. Pero el Señor Jesucristo viene y ora. Primero reprende a la generación que está ahí, y luego ora por aquel joven. Y el joven, como dice la palabra del Señor, fue sano, fue libertado de aquel demonio que lo estaba atormentando. Entonces viene el Señor, como tenemos a un Dios tan maravilloso, hermanos, un Dios que podríamos decir nos enseña a nosotros y nos dice que la prudencia es necesaria en nuestras vidas. Y viene el Señor Jesucristo, aparte, dice la palabra, ya en el Evangelio de San Marcos lo da más explicado. Ya cuando entran en casa, ya que han hecho el milagro, el Señor Jesucristo lo ha hecho, vienen sus discípulos y le hacen la pregunta al Señor Jesucristo. Y le dicen al Señor Jesucristo: ¿por qué nosotros no pudimos sanar a este joven? ¿Y por qué le dice el Señor que no pudieron? Por falta de fe. Por falta de fe no pudieron sanar a aquel joven. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo esta mañana, hermanos? Y el tema es: hay poder en orar y ayunar. O si usted le quiere cambiar, la fórmula para crecer espiritualmente. La fórmula para crecer espiritualmente: o hay poder en orar y ayunar. Entonces, ¿por qué los discípulos en este momento les dice el Señor Jesucristo? Por la falta de fe que hubo en ustedes, no pudieron hacer el milagro. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en este mundo que vivimos? El poder del diablo no debe debilitar nuestra fe, sino que dice, debe avivarnos a una mayor intensidad en el ejercicio y en un mayor fervor en exponer o en poner en práctica ambas disciplinas. El poder del diablo no debe ser en nosotros una herramienta para debilitarnos o para que nuestra fe dude, para que nuestra fe no esté fortalecida, sino que debe ser en nosotros, o debe provocar un avivamiento para que con mayor intensidad, mayor deseo, nosotros apliquemos este ejercicio, apliquemos esta disciplina, porque es el arma o es la fórmula que nosotros tenemos para que nuestra vida espiritual crezca. En los tiempos anteriores, hermanos, cuando el pueblo era convocado a ayuno, ¿hasta quién creen ustedes que ponían a ayunar? ¿A quiénes, hermano Jesús? A los animales, hermanos. Abstenían de alimento hasta los animales. Ahí no se quedaba uno sin realizar el ayuno. Y ahora nosotros, como cristianos, como hijos, como discípulos del Señor, se convoca un ayuno, se convoca oración. ¿Y qué pasa? El pueblo es convocado a ayuno y oración. Hermano Charlie decía, a los jóvenes y a los niños hay que tratarlos con más respeto, con más amabilidad, con más amor. Pero los que ya estamos viejos de servir al Señor, decía hermano Charlie, es necesario que nos den hasta con la faja, si es necesario. Yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿cuántos tenemos 3 meses de estarnos congregando aquí en la iglesia o de servir al Señor? ¿Cuántos tenemos 6 meses de estar buscando al Señor? ¿Cuántos tenemos 1 año de buscar de Dios? ¿Cuántos tenemos 2 años de buscar de Dios? Yo creo que nosotros, hermanos, no somos nuevos en la fe,
pero sí no queremos ser experimentados en la disciplina que Dios nos ha puesto que hagamos y nos sometamos. Porque el Señor Jesucristo dice que el poder del enemigo siempre va a ser en contra de Él, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de vosotros. Entonces yo le mencionaba que antes, cuando llamaban al pueblo a un ayuno, era un ayuno total, hermanos. Ponían hasta los animales a ayunar. ¿Y cómo era aquel pueblo cuando terminaban el ayuno? Era un pueblo respaldado, era un pueblo bendecido. Pero ahora nosotros, hermanos, hemos caído en unas circunstancias, hemos caído en unas situaciones donde se aplica lo que este texto nos dice a nosotros en San Mateo capítulo 17 verso 21, porque dice la palabra del Señor: pero este género no sale si no es con oración y con ayuno. Y son dos disciplinas, dos ejercicios que el pueblo del Señor le cuesta someterse: el ayuno y la oración. ¿Qué causa el ayuno en nosotros muchas veces, hermanos? Nos enfermamos. Cuando practicamos el ayuno, nos enfermamos. La oración nos duele en los huesos, no podemos arrodillarnos, no podemos buscar de Dios, nos dormimos orando. El ayuno me enferma, me pongo malo, no lo practico, mejor no lo hago. Es que la pastilla, si no me tomo la pastilla, ¿cómo voy a ayunar si tengo que tomarme la pastilla? ¿Cómo nos convierte a nosotros si estamos en ese pensamiento, hermanos? ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo a aquella generación? Son una generación incrédula, le dijo el Señor, porque ustedes han olvidado el poder que tiene el ayunar y el orar. Pero no ayunamos, hermanos, ni oramos solamente para comprometer o para obligar a Dios, sino que mire, nosotros ayunamos y oramos con un propósito. Si usted ayuna sin propósito, hermanos, déjeme decirle que aguantó hambre. Si usted ayuna sin un propósito en su vida, pues aguantó hambre. Y el aguantar hambre sí es malo, hermanos. Eso sí le va a hacer daño. Pero si usted ayuna con un propósito, asegura la bendición del Señor. Nosotros ayunamos y oramos para poner nuestra carne en humillación delante del Señor, para silenciar los deseos de la carne y darle paso a la autoridad del Espíritu Santo para que obre en nuestros cuerpos físicos y en nuestra vida espiritual. Cuando ayunamos y oramos, oramos para poner en humillación nuestra carne y poder poner a los deseos de la carne, silenciarlos y darle paso a la autoridad y al poder del Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Pero ¿cómo estamos actuando nosotros en estos tiempos? ¿Cómo es nuestra vida delante del Señor? Miren lo que un pensamiento que me encontré por ahí dice: los ministros de Dios, que somos nosotros, todos somos ministros de Dios, todos somos los que servimos en la obra del Señor, que tienen que realizar la obra del Señor en público. Todos nosotros realizamos la obra del Señor en público. Dice la palabra de Dios que ninguno enciende una luz y la pone ¿dónde? Debajo de la mesa, debajo de la cama, la esconde. Nosotros somos ¿quién? La luz del mundo. Entonces estamos haciendo una obra pública. Entonces todo ministro de Dios que tiene o que hace o realiza la obra del Señor en público necesita fomentar en privado la comunión con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Por medio de la oración y del ayuno. Cuando nosotros lo hacemos en silencio, y el Señor nos los enseña y nos lo dice: cuando ayunéis, dice el Señor, lávense sus rostros. Cuando oren, no se pongan allá en las plazas a gritar: estoy ayunando, estoy orando, sino háganlo en silencio. Y Dios, que los escuche en silencio, los va a recompensar ¿en cómo? En público. Pero en aquel tiempo aquellos discípulos se encontraron con una situación difícil. Y le dice el Señor: por su falta de fe no pudieron hacer el milagro. Por su falta de autoridad no pudieron ustedes dar la respuesta a la necesidad que se estaba presentando. ¿Y cuáles son las necesidades que hoy en día nosotros enfrentamos o encontramos en nuestra vida que vivimos a diario? Son muchas, hermanos. Y yo le pregunto: ¿no hay problemas en nuestras casas?
Si hay problemas en nuestras casas. No hay problemas con nuestros hijos, sí hay problemas con nuestros hijos. No tenemos problemas económicos, sí encontramos problemas económicos. Encontramos problemas en nuestro trabajo, encontramos problemas en el trabajo. En nuestra vida secular que estamos viviendo encontramos muchas dificultades, y en nuestra vida espiritual encontramos también muchas dificultades. Pero ¿cómo las vamos a vencer? ¿Cómo vamos a poder salir victoriosos nosotros de ella? En las manos de aquel que nos da el poder y la autoridad para poder hacer las cosas que Dios nos ha dado a nosotros la orden. ¿Por qué? Porque Dios en su momento establece a los discípulos. Dios en su momento les da autoridad a sus discípulos. Y mire lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo, si usted puede regresar, Evangelio según San Mateo capítulo 10, en el verso 8. Mire lo que la palabra del Señor menciona en este texto. Y este poder, hermanos, que Dios da a ellos, también nos los enseña a nosotros, nos los da a nosotros, porque el Señor, hermanos, nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Y dice el verso 8 del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, dice que Él nos ha dado de poder, ¿para qué? Para sanar enfermos. ¿Para qué más? Para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. ¿Y qué nos dice el Señor? De gracia recibiste. ¿Cómo tenemos que darlo? De gracia. ¿Quién nos da ese poder y autoridad? Nos la da el Señor. ¿Cómo la vamos a lograr ejercitar o cómo la vamos a poner en práctica? Sometiéndonos delante del Señor. Pero estamos nosotros en un tiempo donde estamos, hermanos, totalmente cómodos, donde el enemigo nos ha puesto en un estancamiento. Y hablando del género que dice el Señor Jesucristo, que es necesario que se someta en ayuno y oración para que pueda salir de nuestras vidas, quiero que usted escuche lo que significa género. Y género significa conjunto de normas, roles, comportamientos, atributos que una sociedad tiene. Y yo le pregunto a usted, ¿qué comportamiento tenemos nosotros delante del Señor? ¿De qué género el Señor Jesucristo está hablando para nuestros tiempos ahora que estamos viviendo? ¿De qué géneros el Señor está hablando? ¿De qué comportamientos Dios nos menciona en su palabra que debemos nosotros ayunar y orar para que salgan de la vida que nos está afectando? ¿De qué géneros? Y mire qué clase de géneros hay en nuestras vidas que aún están dentro de la iglesia, que necesitan ser puestos delante del Señor en oración y ayuno. ¿Y cuáles son esos comportamientos que aún están en nuestras vidas, hermanos? Y si usted me ayuda esta mañana, evaluémonos. Pero uno de los géneros que afecta nuestra comunión con el Señor, el primero de ellos es orgullo. ¿No somos orgullosos nosotros, hermanos? ¿No nos cuesta doblegar nuestro orgullo? Nos cuesta demasiado. Y no queremos doblegarnos y seguimos esa vida de cristianos igual. ¿Qué otro género? La calumnia. ¿No somos calumniosos nosotros muchas veces? ¿Cómo esos géneros salgan de nuestra vida por medio del ayuno y la oración? La avaricia. ¿No somos ávaros nosotros muchas veces? Dios nos ayude para que estos géneros salgan de nuestra vida. La ira no se apodera de nosotros muchas veces. El enojo no está en nosotros. ¿Cómo va a salir este género, este comportamiento de nosotros? Solamente lo vamos a lograr con ayuno y oración, hermanos. El rencor no está en nosotros. No somos rencorosos nosotros. No seremos rencorosos. Si no somos rencorosos, pues gloria a Dios. El materialismo, hermanos, no estará en nosotros. El materialismo es uno de los géneros que más afecta a nuestra comunión con el Señor. La amargura, la soberbia, el egoísmo. ¿No hay estos géneros ahora dentro del pueblo del Señor? Sí están, hermanos. ¿Por qué le menciono estos géneros? Porque son los que más afectan nuestra comunión con el Señor. Porque estos, hermanos, que hemos hablado son deseos ¿de qué? De la carne. Y los deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu. Pero si estos están en la humanidad, estos géneros están en la humanidad y nos están afectando a nosotros como cristianos, ¿cuáles son el comportamiento o cuáles son los otros frutos que nosotros necesitamos? Porque la palabra dice, el Señor dice que malos frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero en nosotros, ¿qué hay? Orgullo, calumnia, avaricia, ira, rencor, materialismo. Y todos ellos, ¿qué hacen? Ponen una barrera delante de Dios. Y cuando esa barrera está, los frutos del Espíritu Santo no están en nosotros. Dice la palabra del Señor que no puede frotar dos fuentes de agua de una sola fuente. Y el Señor nos ha dicho en su palabra: por cuanto te fuere mejor ser frío o caliente, pero tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros una vida en este tiempo en la cual necesitamos la ayuda del Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra disciplina? ¿Cómo está esa fórmula en nuestras vidas? ¿Se estará efectuando o le estaremos olvidando? ¿Cómo está esa fórmula en nuestras vidas? ¿Le hemos olvidado, hermanos? La fórmula para crecer espiritualmente es orar y ayunar. Y las otras dos, como hablábamos anteriormente, el congregarnos y leer la palabra del Señor. Pero si ayunamos y oramos, vamos a sentir el deseo de congregarnos en la casa del Señor. Vamos a sentir el deseo de servir en la obra del Señor. Es bien difícil y bien doloroso, hermanos. Y el día miércoles lo experimentábamos aquí en la casa del Señor. Se nos convocó a una reunión, hermanos, de liderazgo. Y si el liderazgo está mal, hermanos, Dios nos ayude. Porque necesitamos someternos, hermanos, comprometernos con Dios. Y la mejor manera de comprometernos con Dios es sacrificar nuestra carne, sacrificar los deseos de la carne. Y hablábamos, hermanos, que cómo es posible que nosotros, como servidores del Señor, como ministros de Dios, todos, porque a todos nos ha dado la autoridad del Señor de ir y llevar y orar y ayunar y sanar y poner manos en todo lugar. Si nosotros, como ministros de Dios, hemos descuidado esa comunión, como servidores, como líderes, hemos descuidado esa comunión, entonces, ¿qué podemos esperar, hermanos? ¿Qué podemos recibir nosotros si hemos dejado esto a un lado? Estamos mal, hermanos. Y necesitamos ¿el qué? Cambiar. Yo le decía a los hermanos, qué difícil es cuando se nos habla de cambiar, porque no queremos someternos al cambio. No queremos someternos a lo que Dios nos pide. Por eso es que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos en aquel día: es necesario, es obligatorio que esta generación se ponga en ayuno y en oración, para que estos géneros malos que han venido a afectar el crecimiento, la comunión con el Señor, puedan salir. Es necesario que los sometan en ayuno y oración. Y para terminar, en forma de resumen, le decía el Señor Jesucristo a los discípulos: por permitir que estos géneros dañen su vida, la falta de fe va a venir como resultado a sus vidas. Por permitir que estos géneros dañen la comunión conmigo, decía el Señor Jesucristo, van a ustedes a recibir falta de fe. Pero yo les he dado autoridad a ustedes para que donde vayan hagan milagros en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué nosotros estamos fallando en eso? Porque el Señor también, Jesucristo, les decía a ellos que la falta de oración acompañada de ayuno traía debilidad espiritual, y traía falta de fe, y traía falta de una relación estrecha con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo hemos venido nosotros, hermanos, trayendo nuestra relación con el Señor? ¿Qué nos está robando la comunión con nuestro Dios? ¿Qué nos está robando ese deseo de servir al Señor? Porque donde no hay, hermanos, oración y ayuno, no va a haber un mover del Espíritu Santo. Pero donde haya una congregación que ore, que ayune y clame al Señor, va a haber un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero ¿por qué nos hemos quedado estancados? ¿Por qué nos hemos quedado limitados? Porque esta generación necesita someterse a ayuno y oración. Porque esta generación que estamos viviendo es una generación que dice el Señor, generación, le decía aquel tiempo, aquellos hombres, generación de víbora, les decía.
que quieren aparentar lo que no son y en realidad son otra cosa. El estar aquí en la casa del Señor, el estar en el templo, no nos asegura nuestra salvación, hermano. Nuestra salvación está segura en nuestra comunión con el Señor y el cambio que hay en nosotros. Pero nosotros aún queremos vivir con rencores. Nosotros aún queremos seguir viviendo con avaricia. Queremos seguir viviendo con materialismo, y así nuestra vida espiritual no va a crecer. ¿Quiere usted crecer, hermano? ¿Quiere usted servir al Señor con devoción y amor? ¿Quiere usted someter su carne, su cuerpo a las aflicciones que el Señor pide para que nuestra vida espiritual crezca? ¿Queremos nosotros someternos a ellos? Busquemos a Dios. ¿Por medio de qué? Del ayuno y la oración. Dios quiere cristianos fortalecidos. Dios no quiere cristianos débiles. Y el Señor dice en su palabra: porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De valor y de dominio propio. ¿Cómo está nuestro dominio propio, hermanos? ¿Nos está ganando la carne o estamos nosotros siéndole fuertes a la carne? Y la palabra del Señor nos dice: a la verdad el espíritu desea, el espíritu anhela, pero ¿cómo está la carne en nosotros? Es totalmente débil. Y por darle deseo a la carne, estamos peleados, estamos emproblemados. Venimos cuando nosotros queremos a la iglesia, nos congregamos cuando nos conviene, venimos cuando estamos pasando una necesidad, hacemos lo que nosotros queremos con nuestra vida. Y si estamos llevando ese estilo de vida, Dios nos ayude, hermanos. Porque el Señor Jesucristo le decía a los discípulos que la venida de Él se ha acercado. Y decía Él: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es totalmente débil. Y la carne y los deseos de este mundo nos están ganando la batalla. Y Dios quiere que nuestra carne sea expuesta y sea sometida para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y Dios nos dice a nosotros que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas. ¿Cómo debemos presentarlas, hermanos? En un sacrificio vivo, en un sacrificio santo y agradable. ¿A quién? Al pastor, agradable al líder, agradable al misionero, agradable al mundo, sino que debe ser agradable ¿a quién? A Dios. Cierre sus ojos esta mañana.